Hola, continuamos con el segundo video del tema de los activos financieros. Recordar que en el anterior vimos los tipos de activos y diferenciamos entre activos tangibles e intangibles. Ahora vamos a ver los tipos de activos financieros. Recordando que los activos financieros son del tipo de activos intangibles. Entonces, avancemos con esto. Tenemos acá los tipos de activos financieros, ¿sí? Principalmente hay estos tres tipos: los instrumentos de deuda, las acciones y los instrumentos de renta fija, ¿sí? Veamos cómo se diferencian. Los instrumentos de deuda son aquellos donde se estipula una cantidad fija a pagar durante un periodo de tiempo. El ejemplo clásico pues es el préstamo bancario, ¿sí? Una persona va y solicita un préstamo, digamos, de 100,000 pesos y este está obligado a pagarlo, digamos, en un periodo de 5 años. Pero no se va a esperar a los 5 años para pagarlo, sino que por lo general se queda establecido que los pagos serán mensuales hasta llegar al último pago en el año número 5, ¿sí? Obviamente, entonces queda establecido que mes a mes el prestatario estará abonando a su deuda una cantidad fija, ¿sí? Es decir, no es cualquier cantidad, sino una cantidad fija que queda establecida en el contrato. Entonces, esta es la clave en los instrumentos de deuda, que la cantidad es fija y por periodos iguales de tiempo durante un lapso. Ahora, las obligaciones en acciones son un tipo de activo financiero donde uno invierte o compra acciones, por ejemplo, de una empresa o participa en una sociedad, ¿sí? Por ejemplo, usted podría pues formar parte de una sociedad para lo cual usted aportó un capital y usted es propietario de un número de acciones. Pero ese número de acciones no le garantiza que usted reciba una cantidad fija, sino que lo que usted vaya a recibir de ingresos futuros va a depender de las ganancias. Si hay ganancias y por lo tanto hay utilidades después de que se le haya pagado a los deudores de instrumentos de deuda, y entonces sólo así podrá disfrutar de algún tipo de ingreso derivado de la posesión de esas acciones. Sin embargo, si no hay ganancias y de hecho hubiera pérdidas, usted perdería en el valor de las acciones que usted posee. Entonces hay que hacer la diferencia en que ser propietario de acciones no nos garantiza que podamos disfrutar de una cantidad fija hacia el futuro. Y esa es la diferencia con los instrumentos de deuda, donde en los instrumentos de deuda sí que se estipula que se va a recibir una cantidad fija. Luego tenemos los instrumentos de renta. Instrumentos de renta fija. Aquí pues es una combinación de las dos anteriores desde el punto de vista de que las acciones, por ejemplo, se pueden convertir en instrumentos de deuda, es decir, que uno podría vender las acciones y transformarlas al tipo de instrumentos de deuda, o que los instrumentos de deuda implicaría convertir ese tipo de instrumento en una acción, ¿sí? Es decir, ir de instrumento de deuda hacia la acción. Y eso resumiría bastante bien lo que se debe entender por un instrumento de renta fija. Y así es como terminamos este segundo video de los activos financieros. Entonces hay que recordar, nada más por último, que los instrumentos de deuda se estipula una cantidad fija a pagarse en cierto número de plazos, mientras que en la acción no hay esa estipulación, es decir, no hay una estipulación de que se vaya a realizar un pago fijo, sino que todo dependerá de si hay o no utilidades. Recordar
también que no he dicho que en el instrumento de deuda la cantidad fija esté garantizada, ¿sí? Podría darse el caso de que el deudor caiga en pagos moratorios y empiece a fallar en sus pagos. Por lo tanto, que esté fijada la cantidad no implica que se vaya a realizar, ¿sí? Entonces, eso se verá más adelante cuando veamos los tipos de riesgo que hay en los activos financieros, ¿sí? Bueno, y terminamos acá y solo recordar que en el siguiente video vamos a ver la relación que hay entre el que emite la deuda y el poseedor de la deuda y también el precio del activo financiero.